Hola, buenos días, ¿cómo están? Un saludo desde el programa de innovación de liderazgo en gobierno y del Global Competitive Leadership. Hoy estamos presentando a nuestros participantes de cada una de las cohortes que tienen desafío de estar dentro de nuevos cargos, han sido electos recientemente, y le agradecemos nuevamente el espacio de poder visibilizar lo que estamos haciendo a Ricardo Ernst, quien moderará en el día de hoy, y a todos ustedes por conectarse desde distintos puntos de la región y acompañar a nuestros colegas en este nuevo desafío. Ricardo, te damos la palabra. Muchas gracias, Romina. Muy entusiasmado con este webinar. Creo que es una oportunidad extraordinaria de poder aprender y entender pues, los retos que está pasando la región. La región está pasando, no tenemos que revisitar todos los elementos críticos, pues peligrosos y quizás un tanto preocupantes que vemos en América Latina. Pero como todos saben, a mí siempre me gusta tratar de darle un toque optimista a todo lo que hacemos. Y lo más optimista que podemos tener en este momento es el grupo que tenemos aquí. Un grupo que representa no a ningún país en particular, sino representa a la región iberoamericana, pues de hecho tenemos gente de España, con Ana que está con nosotros. El común denominador de todos estos individuos es no solamente la pasión que sienten por la región, sino que todos han pasado de alguna manera por programas coordinados por nosotros, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción de poder tenerlos a todos ellos vinculados. Una de las cosas más importantes para mí a nivel personal y para el LALP, el programa de liderazgo que tenemos en la Universidad de Georgetown, es poder crear un espíritu de red, porque creemos que en la unión está la fuerza y en el tratar pues, de todos trabajar juntos se podrá lograr que la región ocupe el lugar que verdaderamente se merecen. Todas las personas que participan hoy, pues de alguna u otra manera ocupan hoy en día cargos importantes e interesantes, y lo que queremos es oír, pues, de ellos, que nos cuenten cuál es el desafío de gestionar. Entonces, hemos utilizado como título para este webinar, Jóvenes Líderes frente al desafío de gestionar. Y lo que queremos es sencillamente hacer una visita, pues visitar a cada uno de estos participantes que ocupan en diferentes puestos, diferentes países, diferentes realidades, que nos ayuden, pues que nos digan brevemente cuáles son esos desafíos que ellos tienen en su día a día y cuáles son las lecciones pues que les gustaría compartir, no solamente con las personas que forman parte de este panel, sino con todas las personas que tenemos conectadas al webinar. Así que sencillamente hagamos un paseo por cada uno de ellos, demos la bienvenida, preséntense brevemente, aunque todos sabemos la gran e increíble biografía que tienen, pero el tema, la pregunta más importante a contestar el día de hoy es ¿cuáles son los desafíos más importantes que ustedes ven en el acto de gestionar? Así que les doy la palabra. No sé qué orden queremos hablar, a lo mejor lo hacemos en el orden en el cual están presentados los participantes y por ahí nos vamos. ¿Les parece? Perfecto. Muy bien. Bueno, empezamos con Sebastián. Cuéntanos, Ecuador, de los pocos países que nos da esperanza, una elección muy queridísimo, el presidente. Pues como sabes, el presidente elegido fue miembro del Latin American Board desde sus principios, y el señor Lasso pues ha sido una persona realmente íntegra y dedicada a su país, así que me imagino que tú estás profundamente contento y comprometido pues con todo lo que se está haciendo. Pero bueno, no hablo yo más. Sebastián, cuéntanos. Sí, Ricardo, qué gusto saludarte a ti, a toda esta red de ILG, de GCL, de Georgetown, mandarles un fuerte abrazo desde Ecuador. Contentos, creo que con mucha esperanza y con mucha expectativa de este nuevo gobierno. Es un gobierno que inicia su gestión con el mayor índice de aceptación en el Ecuador en la historia, desde el regreso a la democracia. Así que eso obviamente nos alienta como gobierno, pero también nos pone mucha responsabilidad encima por hacer las cosas bien. El presidente ha armado un muy buen equipo. Estoy orgulloso de ser parte de ese equipo como ministro del deporte. Mi trayectoria como deportista, mi experiencia y por supuesto el trabajo previo
como congresista tome esta decisión y me junte a este equipo de grandes profesionales que estamos trabajando muy duro por el país. Así que feliz de estar con ustedes y de compartir esta experiencia. Muchas gracias, muchas gracias. Después nos contarás pues cuáles son específicamente los retos específicos que tú ves en esto. Bueno, creo que Julio no ha logrado conectarse, así que vamos a pasar a Ana. Ana, cuéntanos, España también está pasando por un terremoto político, podríamos llamarlo así, y tú sabes, los terremotos, después de la tempestad viene la calma. Así que cuéntanos, Ana, ¿cómo se ve la cosa desde España? Siento contradecirte, querido Ricardo, pero creo que vivimos en una época en la que detrás de una tempestad viene otra, o un tsunami, u otro tipo de catástrofe, y la vida política cada vez es más rápida, y creo que a nuestra generación probablemente lo que nos une es el hecho de que tenemos que aprender a vivir en estado de crisis permanente, porque si algo ha incorporado a nuestras vidas el hecho disruptivo que supone Internet, es que todo es para ayer. El mañana no existe porque es hoy, y eso tiene unos retos adicionales para quienes tenemos alguna responsabilidad pública que seguro podré compartir con mis compañeros de esta tarde mía, ¿no? Sí, exacto. Me parece interesante la observación que dices, la cual comparto. O sea, la nueva realidad exige, es una observación importante, vivir en estado de crisis. Entonces, sencillamente, después de la tempestad no viene la calma, viene otra tempestad y otra. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que mejor podemos nosotros tener para estar adaptándonos a esa crisis constante, ¿no? O sea, si vivimos crisis tras crisis, y entonces, ¿qué hacer? Pues ese es el reto. Veo que Julio apareció. Julio, ¿cómo estás? Veo que tú también estás contento con la realidad de Ecuador en este momento. Sí, Ricardo, muchísimas gracias. No, por favor, cuéntanos. Sí, hay dos cosas que en estos pocos días desde que asumimos, yo le llamo los dos grandes retos, ¿no? Uno, el tema de las rupturas, ruptura público-público y público-privada, sobre todo en los últimos 14 años que venimos en Ecuador con una dinámica bastante separada, no encuentro la palabra, pero una dinámica tóxica, ¿no? Y la otra es el tema del enfoque. Hay tantos problemas que uno de los problemas grandes es enfocarse, ¿no?, en el día a día. Aquí en el Viceministerio de Inclusión Económica tenemos 10.000 problemas, pero, por ejemplo, yo estoy enfocado ahorita totalmente en el tema de la digitalización de las transferencias monetarias, ¿no? Entonces, ir resolviendo un tema a la vez es complejo, y yo creo que esa es una de las problemáticas también, porque todo el mundo quiere que le resuelvan todo, ¿no? O sea, claro, emprendimiento y todo eso. Entonces, yo creo que eso sería de mi parte para dar paso a los siguientes panelistas, ¿no? Muchas gracias, Julio. Creo que el mensaje es importante. La ruptura, yo he sido, como saben muchos, pues, un fiel creyente en las relaciones público-privadas. Creo que las mejores alianzas, pues, son aquellas entre el sector público y el sector privado que trabajen de una manera honesta, de una manera junta. Pero lo que tú planteas es sencillamente preocupante. No solamente hay una ruptura entre el sector público y privado, sino la ruptura público-público, lo cual pues, hace el problema todavía más complicado. En cuanto al desafío de los arreglos económicos y de la digitalización de la banca, bueno, vamos a ver qué nos cuenta Alexander allá en El Salvador. Entonces, allá, recuérdate que esta gente, no él, pero interesante que El Salvador es el primer país que decidió que esto del cripto va para adelante. Esto del cripto, esto dijeron, a mí me da risa porque Costa Rica decidió no tener ejército, y ahora El Salvador decidió no tener banca. Así que esto está interesante, a lo mejor aprendemos algo de esta gente. Yo sé que eso no es lo tuyo, Alexander, pero como Julio lo mencionó, y bueno, vamos a meterle ahí la cuña a El Salvador, que ahora se cree o venden que tiene el mejor hospital de todo América Latina, tremendo hospital, y tienen el cripto, el primer país que decidió pues que vamos a hacer el cripto. Pero lo tuyo es en el municipio de San Salvador. Háblanos, Alexander. Buen día a todos. Gracias, Ricardo, por la oportunidad, igual a toda la red. Saludos a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Bueno, el Bitcoin. El Salvador se ha hecho referente tanto por el manejo de la pandemia, como tú lo mencionas. Creo que es uno de los mejores manejos que se ha dado a nivel regional.
Claro, el tema comunicacional es bastante exagerado, por lo que mencionó Ana. O sea, acá estamos en constante crisis y hay más crisis, y el tema comunicacional se mete bastante en la gente. Yo creo que la gente se cansó de las ideologías, se cansó del status quo. Hay un cambio constante, un cambio permanente. A nivel local, creo que lo que más nos exige los ciudadanos es el tema que tiene que ver con el cambio climático. Definitivamente, si no hay un enfoque local, si no hay una política pública, es muy difícil que los gobiernos nacionales puedan hacer algo. Por eso es que toman relevancia bastante los alcaldes y los gobiernos locales. Pero importante centrar todo en la gente. La gente se cansó de banderas, la gente se cansó de ideologías. Esto creo que lo veníamos viendo. A nosotros en 2014 nos lo mencionó Silverio, ¿verdad? Que iba a haber un momento en el que iba a haber la ruptura de ideologías. Sin embargo, también esto no implica la pérdida de valores, que ese también es algo muy importante. Las ideologías también tienen valores, y el tema de perder ideologías no significa la pérdida de valores y tomar medidas abruptas, que quizás no es mi caso, pero creo que ha sido bastante analizado el tema del Bitcoin. Vamos a ver en qué termina esto. El gobierno ejecutivo tiene prácticamente un poder total en el país. Hay control del ejecutivo, control del Congreso, control de la justicia, y este es un nuevo partido, nuevas ideas, que tiene prácticamente el control de más de la mitad del país. Somos un país bastante pequeño, 262 municipios, y ellos tienen más de 150 municipios en su control. Así que va a estar bastante interesante. Esto no se termina. Tenemos elecciones 2024, ya el próximo año está nuevamente en campaña, pero sí, el status quo creo que se terminó. Antes veníamos haciendo las cosas de la misma manera y creíamos que así la gente nos iba a seguir eligiendo. Hoy hay que estar en un cambio permanente, y la gente está más pendiente de lo que hacen sus actores en la función pública. Eso es quizás un primer mensaje y un primer análisis de lo que está pasando en El Salvador como gobierno ejecutivo y también localmente. El cambio climático creo que es un tema, un eje transversal local y nacional y mundial. Eso es ahorita para comenzar, Ricardo, y nuevamente gracias. Muchas gracias a ti, Alexander. Me parece, o sea, lo interesante de de comenzar la conversación es que cuáles son los temas, pues, que empiezan a crear olas, ¿no? Entonces, el cambio climático sí es una cosa que aún la administración del presidente Biden también se lo ha tomado muy en serio. Hay, obviamente, mucha gente que no necesariamente cree que es ahí donde debería estar enfocado todo, pues por otras prioridades. Pero todo el mundo reconoce que es una realidad a la cual hay que hacerle caso. Creo que una de las cosas que tú dices que posiblemente es un poco más preocupante desde mi perspectiva es el rol de la ideología. O sea, en este momento hay choques importantes de ideología. Esos choques de ideología no son fáciles de resolver, y sobre todo lo que generan es una polarización de la sociedad, ¿no? Porque la ideología es una manipulación de una u otra manera, para bien o para mal, y entonces hasta qué punto bien entendida puede unir en vez de separar. Y creo que en este momento pues el rol de la ideología ha tenido pues una perspectiva un poco más superficial, se manipula y ha logrado pues la polarización de las sociedades, lo cual es preocupante. Pero bueno, seguimos adelante porque es con ustedes que vamos a resolver todos estos problemas. Señores, nos vamos a México. Otro tremendo rollo. Acabamos de tener elecciones, señores. Ustedes no dejan de sorprendernos, América Latina, yo siempre le digo a la gente, tú no te preocupes, si estás aburrido, tú lee lo que está pasando en América Latina. Y ahí ya vas a encontrar suficiente. Entre el fútbol, el tenis y todo eso. No, tú metes nada más en el rollo político de América Latina y nada más el recuento empieza en Argentina y empieza a subir, así, dale la vuelta en zigzag, y cuando llegues a México ya vas a estar bastante divertido. Eso sí, pasa por Brasil un poquito para que te des en cuenta lo que pasa ahí con Bolsonaro, pero si no, te vas a ir para México y vamos a ver qué está pasando. Bueno, Eduardo y Héctor, a ver qué nos cuentan de México, qué está pasando de bueno. Gracias, Ricardo. Bueno, si me permites, Héctor, muchas gracias. Por favor, Eduardo. A todos nuestros amigos de Latin American Leadership Program, a todos nuestros amigos también de Georgetown University. Es un privilegio estar aquí con todos ustedes, con todos estos liderazgos. Y Ricardo, has planteado temas muy importantes en nuestro país, y seguramente Héctor
podrá coincidir en algunos aspectos de lo que yo pueda comentar. Acabamos de terminar elecciones recientemente, hace un mes, las elecciones con la mayor cantidad de cargos a renovarse en la historia del país, porque coincidieron en renovarse parte del Congreso, la Cámara de Diputados, gobiernos estatales, lo que en algunos casos conocemos como provincias, y por supuesto cientos, miles de municipios. La conclusión de lo que yo podría decir es que en este pasado reciente proceso electoral nadie ganó todo y nadie perdió todo. Realmente hubo una recomposición en donde los diferentes partidos y fuerzas políticas se reacomodaron, se reagruparon. Comentábamos con Alexander algunas alianzas innovadoras que hubo también en nuestro país, y cada quien tiene una parte de la responsabilidad, ya sea en el ámbito legislativo, en el ámbito estatal, en mi caso, en el ámbito municipal. Puebla es una ciudad de 1.600.000 habitantes. Tuve la fortuna de ser uno de los alcaldes más votados de todo el país, con un porcentaje de victoria también de los más grandes de México. Yo creo que el quid que yo quiero plantear, Ricardo, amigos, compañeros también del foro, es el reto que nos impuso la pandemia. Durante la campaña, post campaña y sobre todo de cara al gobierno que vamos a iniciar. Y creo que ese es, en mi opinión, dentro de este tema de crisis y de movimientos y momentos distintos que estamos viviendo, es, tú lo decías, ¿cómo vamos a gestionar nuestras propuestas de gobierno o legislativas en este tema de crisis, pero con un factor tan importante como es y ha sido la pandemia? Independientemente de los diferentes momentos, olas que tenemos en todo el mundo, me parece que ese va a ser un reto fundamental y que por supuesto ampliaré en la siguiente intervención. Pero yo encantado de compartir nuestra realidad de Iberoamérica y por supuesto las experiencias que nos permitan hacer mejor nuestro trabajo en la política. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Comparto contigo, la pandemia ha sido uno de los shocks más importantes que ha habido, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Desafortunadamente, América Latina es el que se ha visto más afectado. Una cosa interesante, sin asignar responsabilidades ni culpa, pero creo que sí preocupante, que si te ponen a ver qué porcentaje de la población mundial somos América Latina y qué porcentaje de muertes hemos tenido en América Latina, en la primera somos muy pequeños y en la segunda somos muy grandes. O sea, somos un porcentaje muy pequeño de la población mundial en términos relativos, pero tenemos los porcentajes más altos de muertes por consecuencia de la pandemia. Entonces es interesante evaluar por qué es lo que está pasando y entendiendo pues que la pandemia ha afectado a todo el mundo, no solamente a América Latina, pero sí creo que yo lo veo como una oportunidad que permite recalibrar, pues, para mí los retos siempre son oportunidades. Y creo que, por ejemplo, ahora con la globalización y lo que está pasando en China, pues nos ha permitido a América Latina una entrada. Y creo que la pandemia también ha sido un elemento de cambio, pero tú lo planteas muy, muy bien, y es el reto de la pandemia, hay que ver cómo lo entendemos. Y la recomposición, nadie ganó todo, nadie perdió todo. Es un balance. Y yo lo que creo, mi preocupación, sobre todo en la perspectiva norteamericana, los Estados Unidos hablando, es que me preocupa a nivel personal, y creo que en América Latina hemos sentido el impacto de eso, es que el centro como unidad filosófica o de ideología desaparece. Me explico. En el pasado uno podía aceptar que no estemos de acuerdo, aunque tú y yo no estemos de acuerdo, pero los dos avanzamos. En inglés eso se llama agree to disagree. O sea, vamos a aceptar que no estamos de acuerdo. O sea, no te tengo yo que obligar a ti, ni tú obligarme a mí. Por ejemplo, mira el perro de Héctor, como nos tiene a todos aquí emocionados con la realidad de lo que pasa en México. O sea, los perros son, bueno, hablando en serio, hay que acostumbrarse, o por lo menos los Estados Unidos ha sido muy exitoso en cómo agree to disagree. Entonces, debatimos, no me tienes que convencer, no te tengo que convencer, pero vamos a avanzar. Y entonces votamos, yo gané, tú perdiste, pero no te pongas tan bravo, la próxima la ganarás tú. Pero aprende o acepta, más que aprendes, acepta a movernos aunque perdiste. Y eso ha desaparecido.
Ha desaparecido la buena voluntad de avanzar cuando perdiste. Hoy en día, por lo menos en los Estados Unidos, lo que ha pasado muy duramente es que los que pierden quieren frenar la pérdida. No aceptan la pérdida. Entonces, lo que constituía el centro, que es agree to disagree en algunas ideas, ya no existe. Entonces, si no estás conmigo, eres mi enemigo. Y eso es preocupante. Yo creo que lo que tú dices, la recomposición, quién tiene la responsabilidad, pues eso es lo que hay que aprender a aceptar. Entonces, creo que está en los hombros de los gestores de gobierno tratar de buena manera manipular, entender este proceso en que todos tratamos de movernos, porque si no se paraliza. Creo que Julio tiene un comentario de lo que estoy hablando antes de darle la palabra a Héctor, que ahora tiene problemas muy serios que van más allá de la política, que van más allá del Bitcoin, que van más allá del cambio climático, que se refiere al problema del perro que está ansioso. Pero bueno, Héctor, mientras resuelve el problema del perro, vamos a ver qué quiere Julio. Julio, cuéntame. Sí, Ricardo, solo un punto de información. Totalmente de acuerdo con lo que tú indicas. De hecho, nosotros eso fue lo que aprendimos cuando en la primera vuelta los resultados de Guillermo no fueron tan favorables. Y por eso nuestro eslogan cambió y nuestra visión cambió a gobierno del encuentro. Nosotros somos el gobierno del encuentro. Y por eso nuestro eslogan también es juntos lo logramos. Entendimos que muy a pesar de ganar las elecciones, muy a pesar de estar ahora en el gobierno, debemos ceder también o entender o incluir actores que, si bien no necesariamente ideológicamente compartimos algunos puntos, ellos sí tienen ciertos reclamos o ciertas demandas legítimas, ¿no? Entonces, yo creo que esa esperanza, si bien tú señalas que tal vez se ha perdido, yo creo que por lo menos en Ecuador estamos tratando de recuperarla para lograr justamente ese agree to disagree, ¿no? Entonces, eso nomás quería agregar como punto de información. Gracias, Julio. Creo que es muy importante. Y bueno, ya revisitaremos el punto del Ecuador porque, claro, es una situación un poco frágil. O sea, y yo estoy de acuerdo, ojalá que todo el mundo pensara de la manera que Guillermo Lasso lo hace, que de una manera honesta pues viene y dice, señores, entiendo que ustedes tienen algunos reclamos válidos y entonces a ver cómo hacemos el gobierno del encuentro, ¿no? O sea, es una filosofía interesante. Tiene el problema pues de la fragilidad, que como es muy difícil mover sociedades en donde tienes tantos problemas diversos. Pero bueno, Héctor, ya veo que lograste calmar a la fiera. Ya veo. Muchas gracias. Bueno, estimado maestro Ricardo y por supuesto nuestros amigos del programa para Latinoamérica de la Universidad de Georgetown. Bueno, pues es parte de esta nueva dinámica del home office y que ha ocasionado o que nos ha obligado la pandemia, la convivencia con la cotidianidad del hogar, con el ámbito profesional. Fíjense que yo coincido mucho con lo que comenta el profesor Ernst y mi amigo don Eduardo Rivera. La pandemia, además, creo que yo agregaría también influyó en las tendencias político-electorales, castigó o premió las políticas que se pueden aplicar en el intento de mediar porque la pandemia no tuviera efectos tan negativos por las poblaciones. Creo que también hay un efecto electoral de la pandemia. Las elecciones de este año en la República Mexicana, además, fueron muy singulares por muchas cosas, por desgracia en algunas partes del país por la violencia. Los candidatos, las campañas se enfrentaron a nuevos poderes fácticos que influyeron en la creación de opinión pública, influyeron en algunos casos incluso en el elector. A mí me tocó llevar el proceso electoral como alcalde de mi ciudad y vi con detalle cómo intereses de grupos, en algunos casos no recomendables, en algunos casos vinculados posiblemente a delincuencia, pues estaban actuando por la ciudad. Y esto, por desgracia, en otras partes de México se ve con mayor frecuencia. Creo que ahora lo que sigue es un reto importante para los que han ganado en las elecciones, para los que asumirán los cargos, cómo gobernar en un panorama reconfigurado. Y en el caso de los jóvenes que acceden o accedemos a este tipo de cargos y de oportunidades, en cómo replantear la sociedad que tiene la gente, los gobernados, las personas con sus gobiernos, puesto que donde
avanzan los partidos o donde retroceden los partidos electoralmente, tiene que ver, creo yo, con parte de esta desconexión que se ha generado, con este halo de corrupción que persigue a los gobiernos de todos los colores en América Latina, y que el reto de gobernar tendrá que ver justamente con la credibilidad que se pueda impulsar desde las instancias gubernamentales. Creo que por ahí iría una pequeña primera reflexión, estimado profesor Ernst. Muchas gracias, Héctor. Me parece muy interesante. Creo que la credibilidad con este panorama reconfigurado pues es vital. O sea, como yo quiero ahondar un poco más en ese tema. Vamos a hacer como protocolo, cuando quieren entre ustedes hablar, hacen lo que hizo Ana, levantan la mano y entonces como si estuviéramos en un salón de clase, cuando veo la mano levantada, inmediatamente yo le doy la palabra. Imagínate no darle la palabra a Ana. ¿Tú te imaginas lo difícil que es eso? Ana, cuéntanos. Bueno, pues de nuevo, casi que para ser un poco provocativa e introducir dos matices a lo que he ido escuchando, ya sabes, Ricardo, que adoro debatir. Lo primero, no creo que para nada hayan desaparecido las ideologías, lo que creo es que se han transformado, y tampoco creo que haya desaparecido el centro. Lo que sucede es que ni los partidos políticos tradicionales ni los gobernantes profesionales habéis hecho, no me incluyo porque yo soy muy consciente y peleo a diario porque alguien me haga caso, no hemos hecho la transformación digital que sí ha hecho el resto de la sociedad en su vida privada y que sí que ha hecho el sector público en su día a día. Y muy brevemente voy a tratar de hacer una contextualización para daros pie a que me contradigáis vosotros a mí. Creo que Internet, estamos de acuerdo todos en que ha sido el mayor hecho disruptivo de la historia, el mayor básicamente por una causa, porque es el único que al mismo tiempo ha modificado, ha transformado los dos procesos principales, que son el de producción y el de transmisión de conocimiento. Antes ha habido otras tecnologías en la historia de la humanidad que han transformado cosas. La imprenta en el siglo XV transformó la manera en la que transmitíamos el conocimiento, o la máquina de vapor en el XVIII transformó la manera de producir que tenemos. Internet transforma ambas a la vez. Y esto conlleva que los ciudadanos, y enlazo con lo anterior que decía de las crisis, Ricardo, los ciudadanos hemos perdido la perspectiva de la generación de expectativas porque nuestro concepto de futuro ha cambiado. No es como mis padres, cuya expectativa era dentro de 10 años quiero estar haciendo tal, ahora los jóvenes de hoy lo quieren todo y lo quieren ya. Y eso es lo que los gobernantes y los partidos no hemos sabido hacer. Esa desintermediación que hemos sufrido por las circunstancias, unido al hecho de que no hemos hecho esa transformación digital que se supone que debemos saber hacer para dar respuesta a las constantes y crecientes expectativas de los ciudadanos digitales, hace que aumente el descontento y que se produzcan explosiones y una crisis detrás de otra. Entonces, yo creo que el principal de los retos, por dar respuesta al título de este webinar, es que debemos aprender a ser como un GPS, que ya sabéis que los españoles castellanizamos todos los acrónimos, y casi que teniendo claro dónde estamos y a dónde queremos ir, a lo que debemos aprender es al recalcular permanente la ruta, ¿no? Mira tú, interesante. Creo que entonces una de las salidas que vemos, por lo menos desde la perspectiva de Ana, es la digitalización de los procesos del sector público. Pues yo quiero plantear, agregar a eso para como parte del enfoque que todos ustedes tengan, el rol de la burocracia. A mí la burocracia me preocupa enormemente porque desde mi perspectiva creo que la burocracia es el polo opuesto del emprendimiento. La burocracia lo que crea es frenos artificiales que no necesariamente ayudan a la agilización de las cosas, lo cual la digitalización viene con ello. La digitalización lo que hace pues es facilitar, es el aceite pues que logra que todo lo que es la transmisión de conocimiento, la producción, la información pues fluya muy rápidamente. Creo que la burocracia es el óxido que de una u otra manera entorpece y lo pone ruidoso e ineficiente, y desafortunadamente muchas veces, y eso lo dejo como planteamiento para ustedes los entendidos, muchas veces creo que los gobiernos tienen la mala costumbre de burocratizar demasiado, y entonces al burocratizar, porque eso genera puestos de empleo y eso genera puestos de trabajo, y entonces tienes más gente bajo tu
bajo tus alas, pues lo ayudan. Entonces creo que la digitalización y la burocracia van en direcciones opuestas, pero bueno, lo dejamos como reflexión. Vamos a irle a dar la palabra a la gente en el orden que levantaron. Sebastián, cuéntanos, después Julio y después Eduardo. Sí, Ricardo, justamente en la línea de lo que nos decía Ana, ¿no es cierto? Esa transformación de las ideologías, me parece importante decir que así como durante la pandemia todo se ha transformado. Se ha transformado la forma de relacionarnos, la forma de hacer negocios, la forma de vender productos, la comunicación, absolutamente todo. Entonces la política también tenía que transformarse. Creer que ideologías de izquierda y de derecha que se crearon hace cientos de años todavía van a ser vigentes y todavía van a mover a una población y mover a un electorado es irreal. Y más aún, insisto, cuando la realidad que vivimos obliga a que la política se actualice y se transforme. A mí me pareció muy interesante cómo durante la campaña de quienes ahora somos gobierno, dejamos completamente de lado esas ideologías de izquierda y de derecha, sobre todo en segunda vuelta, como lo decía Julio, y nos enfocamos en causas ciudadanas. Fíjate tú cómo Alexander nos decía que para su municipio es relevante y muy importante el cambio climático y la lucha contra eso y sobre todo la protección del medio ambiente. Entonces, ¿cómo la política se acerca a la realidad de los ciudadanos y sobre todo de los jóvenes que hoy no se mueven por si soy de izquierda o si soy de derecha? Me da igual. Yo me muevo por causas ciudadanas, por la defensa de los derechos de las mujeres, por la igualdad de oportunidades entre ciudadanos, por el cuidado de los animales. Ya vimos a nuestro amigo Héctor Virgilio. La importancia del deporte para la transformación social, en fin, esas causas creo que es lo que ahora nos está de alguna manera marcando la pauta de cómo hacer política y de cómo lograr, y eso conecto con lo que decía Ricardo, que las cosas que hagamos desde la burocracia o desde el sector público, para llamarlo de una manera más genérica, tiene que estar conectado sin duda con la población. Debemos dejar de lado esa política que cree que vender a un partido y promocionar a su partido político y su ideología es todo, y más bien aterrizar a lo que la gente de a pie, los que están en la calle, están pensando y están sintiendo, y creo que de la mano de eso viene también la eficiencia, ¿no? Muy bien, gracias. Julio. Sí, solo agregar 2 puntos. Uno, relativo a lo que menciona Ana, la digitalización, ¿no? Esta nueva era digital, pero también reforzar lo que menciona Sebastián, que me parece muy certero, el tema de las causas. Nosotros como gobierno justamente entendimos que hoy por hoy la política, a causa de esa digitalización, es mucho más horizontal. Es decir, este accountability es mucho más directo. El día de hoy por Twitter te toman una foto y te dicen, mire, usted no está cumpliendo con esto. Y eso se puede volver viral y el día de mañana aparece en la portada del Universo y sale ministro, respondió tal cosa. Y el tema, y justamente lo que menciona Sebastián, el tema de las causas para nosotros se ha vuelto un tema relevante e importante, pero enfocada a segmentos de la población estratégicos. ¿A qué me refiero con esto? Hoy nosotros tenemos como prioridad el sector indígena, el sector afro, el sector montubio y sobre todo la diáspora que se encuentra a causa de esta crisis humanitaria de desplazamiento desde Venezuela, de Colombia y de otros países que sufren conflictos como otra población importante, ¿no? Y eso es un eje transversal que para nosotros, el gobierno del encuentro, es un segmento de la población que jamás ha recibido justicia, un segmento de la población que jamás ha sido escuchado. Y nuestro deber justamente es enarbolar esas causas, pero también cumplir con esas demandas insatisfechas que se han dado a lo largo de los años, ¿no? Eso para reforzar lo que menciona Sebastián y también lo que mencionaba Ana, ¿no? Gracias, Julio. Eduardo, cuéntanos. Bueno, un poco, Ricardo, compañero, siguiendo la reflexión que se ha planteado. En mi opinión, más allá del tema de las ideologías y de los colores, los ciudadanos en nuestros países, en nuestras comunidades, en nuestros municipios, lo que quieren son soluciones. Quieren respuestas concretas, ¿sí?, a los problemas que enfrentan ellos día a día. Creo que el reto, lo mencionabas tú,
Ricardo, es muy importante. ¿Cómo gestionar ante esta crisis, ante la pandemia? Creo que ese es el gran reto que hoy tenemos, quienes asumimos alguna responsabilidad de gobierno y los liderazgos en América Latina. ¿Cómo vamos a gestionar, aún también con estos problemas burocráticos, para poder lograr las soluciones que la gente necesita? Aquí, como se han planteado, medio ambiente, ¿sí? Grupos que han sido discriminados, seguridad, economía. En el caso, en mi país y en Puebla, tenemos dos prioridades. Es reactivar la economía y lograr la seguridad. Tenemos problemas serios de inseguridad en nuestro país en general y, por supuesto, en el municipio de Puebla. Me parece que para lograr un éxito en nuestra gestión hay que tener tres cosas muy claras, que es lo que yo siempre digo: ¿cómo haces una gestión exitosa? Número uno, tener claro tu proyecto. Número dos, tener una atenta escucha de la población, de sus demandas sociales, de tus competencias de gobierno, ¿sí? De tus promesas de campaña. Y número tres, lo que tú has dicho, Ricardo, ¿cómo vas a gestionar para hacer esto posible? ¿Cómo vas a lograr la reactivación económica? ¿Cómo vas a lograr la seguridad? Y creo que ninguno de nuestros países y ninguno de nuestros municipios ni tiene el suficiente dinero, ni va a tener todo el tiempo del mundo ante la propia pandemia para resolver de manera rápida estos problemas. Yo todavía no tomo posesión del cargo. Inicio mi gobierno a partir del 15 de octubre. Pero en este periodo de transición ya me puse a trabajar. ¿Y cómo estoy gestionando? Invité a una mesa central en donde está el gobierno electo, que yo encabezo, en donde invité a todo el sector empresarial, que son los que generan empleos, donde invité a los principales sindicatos también del Estado, en donde invité también a las principales universidades, ¿sí? Que son los que tienen el talento, la capacidad de proponer soluciones, ¿sí? Y con esta participación, ahora sí, de tetrahélice, ¿no? Social, universitaria, de gobierno, ¿sí? Empresarial, ¿cómo vamos a lograr la reactivación económica y la seguridad en nuestro municipio ante estas problemáticas que tenemos? Y ahí vamos a sacar compromisos muy concretos. ¿Qué te toca hacer a ti como empresario? ¿Qué te toca a ti hacer como sindicato? ¿Qué me toca a mí hacer como gobierno para, con acciones concretas, lograr soluciones concretas? Y, por supuesto, a los jóvenes y a las mujeres que han sido los más afectados por la pandemia, que son los principales que han perdido el empleo o que requieren, por supuesto, tener mejores empleos y mejor pagados. Entonces, por lo menos desde mi perspectiva y mi experiencia, el hecho de gestionar este tema de crisis implica de manera indispensable involucrar a la sociedad y a todos los sectores para gestionarla. Me parece muy interesante, ahorita le damos la palabra a Alexander, me parece muy interesante lo que dices, Eduardo, el cómo gestionarlo. La gente quiere oír pues soluciones específicas. Me preocupa un poco, no lo que tú dices, sino lo que decimos todos. Hay tantos problemas, y hay tantas, con la digitalización, volviendo a lo que dice Ana, la maravilla es que es muy fácil hacer viral cualquier línea que suene bien. Entonces, el cambio climático. Entonces, ya la gente vamos a mandar 50 millones de videos de todo lo que está pasando en el cambio climático. Vamos a hablar de la igualdad de género. Entonces, ya de repente se vuelve esto todo un tema importantísimo. Entonces, te das cuenta de que de la misma manera que en todo lo del internet logras crear los famosos influencers, que son la gente que de repente se pinta de un color o se ponte una ropa y tienen millones de seguidores y con esos seguidores se llenan de dinero y hacen que definitivamente la moda cambie, hace que muchas cosas sucedan y tú dices, bueno, pero ¿qué generó ese proceso? Yo creo que en los problemas sociales también está el efecto de los influencers. Y no es porque sean problemas no importantes, son todos importantes, pero el problema que trae es cómo lograr la asignación de prioridades. Porque pretender resolver todos los problemas no es realista, señores. O sea, yo creo que el que mucho abarca, poco aprieta. Y en esta realidad, entonces, te suena bien, tienes 2 minutos de gloria, se lo volviste viral, tienes 300 trillones de followers, entonces ya tú de repente te volviste en el que más sabe. Entonces yo digo, un momentico, ¿eso es real? ¿Eso es duradero? ¿Eso es permanente? ¿Eso crea continuidad? ¿O eso es sencillamente oportunista?
es oportunista, que me gana elección y me gané hasta los próximos 2 años. Es tener elecciones tan frecuentes, algo que va a generar continuidad en lo que hacemos, o lo que genera es sencillamente un proceso continuo de disrupciones, en donde eventos externos ayudan a la disrupción. La pandemia, entonces ya ahora de repente la pandemia, oye, amárrate ahí, agárrate de esa pandemia y ya por ahí te vas tú con un carril, porque con la digitalización podemos crear un efecto viral de algo que tú digas que suene bien y entonces ya por ahí arrastra a la gente. Entonces es preocupante. Yo creo que hay que crear un poco de ansiedad. La ansiedad es lo que al final va a hacer que la gente esté trabajando más duramente, pero para no crearle ansiedad a nuestro amigo Alexander, que tiene como está saltando ahí de euforia, de las ganas de hablar, vamos a dejar que Alexander hable. A ver, Alexander, cuéntanos. El 80% que iba a decir lo dijiste tú, Ricardo, pero el tema es que este. yo te leo la mente, Alexander, yo te leo la mente. El tema es este, y quizás ahí, por lo que habló Ana, de que las ideologías no están muriendo, creo que sí, y las está matando el odio que viene precisamente por este uso de redes que tú mencionas, porque ahora básicamente la función pública no se basa en la experiencia, en el conocimiento que tú tengas, sino se basa en cuántos seguidores tiene el ministro, en cuántos seguidores tiene el alcalde. Entonces, y pesa más una opinión de un tuitero o de un youtuber que la mesa que montó Eduardo para hacer su plan estratégico de gobierno. O sea, a eso hemos caído. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos a los que nos apasiona el tema de la función pública. O sea, y claro, tenemos que reconocer la falla que tenemos de que no hemos sabido comunicar. No hemos sabido comunicar. Y aquellos que no tienen conocimiento, aquellos que no tienen título y que están tras una pantalla todo el día, en tema de Twitter, en tema de YouTube, vienen y le venden un bienestar, como tú mencionaste, Ricardo, que no es sostenible en el tiempo, que no son políticas públicas a largo plazo, sino que son políticas públicas para ganar una campaña. Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta a nosotros que llevamos bastante tiempo en esto y que no nos cansamos de querer generar un bienestar sostenible. Y como tú lo mencionas, no podemos abarcar todo. Tenemos que agarrar temas específicos y tiene que ser una política pública a largo plazo, sostenible en el tema económico sobre todo. Porque si no, caemos en el juego de los tuiteros y de los youtubers, y entonces en ese juego nosotros no podemos participar, porque nosotros lo que somos creadores de políticas públicas que puedan sacar adelante a todos los ciudadanos. Eso, agregar a todo lo que tú dijiste. Este es un reto gigantesco, mi queridísimo, es un reto gigantesco porque a la final del día, las personas que trabajan en gobierno en cargos elegidos, no en cargos permanentes, los gestores de gobierno que son los que están las hormigas que hacen que todo pase, pero los que están en cargos que tienen que ser elegidos, el problema es que si no te eligen, quedaste desempleado. ¿Entiendes? Esto es muy sencillo el juego. Tú puedes tener una filosofía fantástica de la vida y yo voy a resolver, señores, síganme, que yo voy a crear algo permanente a largo plazo. Y viene otro y te dice, mira, yo voy a crear un eslogan que voy a tener 150 millones de followers. Tú con tu cuento no tienes ni un follower, aunque todos sabemos que lo que tú dices es lo correcto. Pero al que van a elegir es a mí. Y como a mí me van a elegir a mí, tú te quedaste desempleado, mi querido. Entonces, cuando a mí me elijan, yo te llamo y tú me cuentas. Pero yo soy el que eligieron. ¿Entendimos el cuento? El verdadero liderazgo es aquel que puede empujar de verdad. Y a mí me gusta siempre la analogía, hago risa de eso, pero no lo es. El líder más importante que hemos tenido en la historia se llamaba Moisés. ¿Tú te imaginas cuando ese tipo estaba enfrente del mar muerto, con todo ese poco gente atrás, un mar delante de él, y le dice a toda esa gente, señores, ese mar se va a abrir. Ustedes síganme. ¿Tú te imaginas cuántos ahí habrán dicho, este tipo está loco? ¿Cómo se va a abrir ese mar? Pero bueno, señores, síganme, que eso se va a abrir. Y empieza a caminar el hombre y se abre el mar este. Entonces él dice, wow, ahora tú sabes cuánto más de uno habrá dicho, y ese no se volvió loco, nos vamos a ahogar todos ahí. Señores, hacen falta líderes que logren un seguimiento incondicional, no manejado exclusivamente por one-liners, por un slogan que suena bonito, sino que logren penetrar la conciencia de la gente y logre continuidad. Y ahí otro de los problemas importantes, solamente para echarle más madera al fuego, para hacer ya una fogata gigantesca, está el problema de la desigualdad. Los que están ladrando allá abajo, esos, cualquier línea que les dé esperanza
le resuelve la vida, ¿entiendes? Y aunque tú tengas la gran solución de mediano y largo plazo, en el corto plazo tengo hambre. Y como tengo hambre y tengo 2 niños enfermos, todo tu cuento no me resuelve. Y el que me resuelva, así sea regalado, lo voto por él. Y por eso la gobernabilidad, señores, que es lo que ustedes hacen, es tan complicada. Pero para no seguir hablando yo, pues si no es mi webinar y yo soy nada más el moderador, me dejo un micrófono y yo me enloquezco de alegría. Pero bueno, ahora voy a dar la palabra. Ana, cuéntanos. Después oímos a Héctor, después a Julio, después a Sebastián. Ana, cuéntanos. De moderador nada, eres el mentor de casi todos nosotros aquí convocados esta tarde. No, solo quería comentar que, o sea, a modo de invitación a la reflexión, lo que creo que sucede es que hemos pensado que la globalización va de tener conocimiento y acceso a la información sin importar dónde estamos o hasta dónde llegamos físicamente. Se nos ha olvidado que nuestro yo virtual, en realidad donde vive es en una burbuja de filtros. Si pensamos en nuestra vida privada, lo entendemos muy fácil. Amazon nos recomienda comprar lo que sabe que queremos incluso antes de que sepamos que lo queremos. Lo que sucede ahora es que precisamente por ese digital twin que tenemos en las redes sociales, vivimos sin ser conscientes de ellos en una burbuja generada por esos filtros que sin saber estamos aceptando, y es eso y no otra cosa lo que genera polarización, porque de manera inconsciente el ciudadano se retroalimenta solo de opiniones que son como la suya y esa micro burbuja va siendo cada vez más micro y cada vez más extrema. Y entonces, al final, tienes desde como la caverna de Platón, ¿no? Tú vives en tu propia micro burbuja de tus propios autofiltros, de los que probablemente ni siquiera seas consciente, ves que fuera hay otra cosa que te parecen sombras, quieres aspirar a ellas, además lo quieres ya, lo quieres todo y lo quieres ya, y te genera una frustración que creo que, bueno, en España vamos con un poquito de adelanto en esto de los indignados y las protestas. Aquí fue el 15M del que se acaba de cumplir una década ahora mismo este mes pasado de mayo. La conclusión es que surgieron movimientos que se transformaron en partidos políticos y que una década después se ha visto que no valía para nada y que solamente han traído que inestabilidad y una gobernanza peor a la política española. Dicho esto, creo que el problema es que no entendemos eso, que ahora hemos puesto en manos de terceros que no son ni políticos ni nadie les ha votado, que son empresas privadas, llámese Facebook, llámese Amazon, llámese Google, llámese X. Ellos deciden lo que toca y lo que no, y cuál filtro aplican y cuál no. Y os invito a todos a que leáis, que hay cosas súper interesantes ya escritas en plan académico sobre la democracia algorítmica. Eso para mí de verdad que es un reto fundamental para los próximos 5 años, para el próximo lustro. Qué maravilla. Gracias, Ana. Interesantísima. Julio, cuéntanos. Sí, Ricardo, yo no quiero dejar de hablar o mencionar algunos puntos claves que tú has mencionado. Uno, el tema de la burocracia, y otro tema, la fragilidad. Desde el tema de la fragilidad y atado a lo que menciona Ana, yo entiendo el tema del apuro y la ansiedad, ¿no? Pero justamente yo sí creo que hay que dividir en 2 partes claras, ¿no? Quick wins y strategic wins. Los quick wins son los que dan oxígeno, y eso, la única forma de conseguirlo es yendo al territorio. Yo trato de manera práctica, si estoy 7 días en la oficina, estoy 15 en territorio, visitando las provincias. Hoy en día uno tiene data science, big data. Uno puede saber en tiempo real dónde están los problemas, dónde se están quejando, a través de las redes, a través de todo. Y uno con una visita, parece mentira, pero con una visita, conversando y escuchando y tomando nota y anotando qué es técnicamente viable, qué es socialmente sostenible y qué es comunicacionalmente impactante, puede tener un quick win importante. Entonces, con esos 3 criterios hace la visita, y la gente, si bien no tiene una solución inmediata, eso da por lo menos margen para solucionarle algo. Dice, bueno, tú me estás pidiendo 5, yo no te puedo dar 5, dame 5 meses y te doy el 5, pero te puedo cumplir 1, ¿no? Eso con el tema de los quick wins. Pero luego está el tema del enfoque, los strategic wins, y ese es el long-term vision. Y ahí yo lo conecto al tema de la burocracia que tú mencionabas y a una de las problemáticas que yo estaba indicando inicialmente, que es el tema de la ruptura del sector público y público-privado. Sí.
los strategic wins, uno que yo me estoy enfocando mucho es justamente este tema de la digitalización, pero la digitalización ¿para qué? De las transferencias monetarias, justamente para crear el ecosistema digital, alfabetizar a estas personas digitalmente y darles acceso a esta economía que no tienen acceso por una serie de motivos y razones, ¿no? Entonces, en estos strategic wins, justamente un quick win dentro de este strategic win fue la implementación del CONEIN. El otro día, gracias al cargo que ocupo, tengo la oportunidad de ser el representante de la economía popular y solidaria. Me hicieron extensa la invitación al CONEIN, que es el Consejo Nacional de Emprendimiento e Innovación. Suena mucha burocracia, pero es un equipo que surge de una ley, la Ley Orgánica de Emprendimiento, que se aprobó en Ecuador en febrero 20 del 2020, que justamente lo que busca es crear la ventanilla única, eliminar trámites y facilitar todo este tema de las personas que por el costo de la legalidad no pueden emprender. Ahí toco nuevamente el tema de la ruptura del sector público-público, porque para lograr esto, me ha sido mucho más fácil hacer una alianza con Mastercard y Microsoft que lograr articular el trabajo con otros ministerios. Gracias a Dios se ha dado, pero no ha sido ni siquiera por falta de voluntad de esos ministerios. Ha habido la total apertura y el apoyo de los ministros, sino que existen normativas que uno no se puede saltar. Y ahí está el tema, y uno dice, ¿quién aprobó esto? Y uno mira hacia atrás y ve, lamentablemente, cuerpos legislativos anteriores en el pasado que han puesto una serie de trabas que uno tiene que meterle en la cabeza y ser audaz, ¿no? También audaz en lo público y ver cómo yo no bypaseo, sino cómo legalmente yo soluciono este problema y luego no me gano otro problemón que te dicen, te llaman a juicio político, te dicen, mira, ahora sí te vamos a sacar todo, rompiste la... Entonces, ese equilibrio mantenerlo sí es uno de los challenges y sobre todo, una vez más, teniendo en cuenta que hoy la política es mucho más horizontal. O sea, el tema de las redes sociales y eso agregan un tema de ansiedad, de quick win, de like, del retweet, de todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo simplemente quería agregar esos elementos. Muchas gracias, Julio. Creo que hace una distinción importante, ¿no? En esto del quick win y el strategic win. Ahora, yo quiero también sencillamente poner en perspectiva, porque lo que uno dice... Entonces son cosas, vender con palabras es relativamente fácil, o sea, la labia, pues la gente que tiene más labia que otro, y habla y la gente se maravilla, y dice, mira, qué bonito que habla. Entonces tú podrías decirle, las necesidades de la población. Entonces, claro, entonces, sí. Ahora, señores, si tú quieres empezar a averiguar cuáles son las necesidades de la población, eso es una frase un poco complicada, porque las necesidades de la población dependen de lo que tú dices. Vamos al campo a ver cuáles son las necesidades de la población, porque cada región va a tener una necesidad diferente, va a tener un problema diferente. Yo creo que lo que hay que lograr, tarde o temprano, y bueno, con eso quiero terminar, porque señores, ustedes hablan demasiado, eso es lo que pasa, y esta hora se pasa así, volando. Romina, esto tiene que hacerlo todo el día, una semana entera sin parar de hablar. ¿Entiendes? Hablar y hablar, porque la gente habla mucho. La gente dice que yo hablo mucho. Los que hablan mucho son ustedes. Pero bueno, igual. Ahora yo quiero dejarlo con una filosofía de reflexión, pero primero, Héctor, tú tenías la mano levantada. Vamos a dejarte hablar, Héctor. Muchas gracias. Yo nada más quería, profesor, dejar una interesante reflexión en torno al reto que constituye gobernar en un momento en el que la sociedad tiene acceso a demasiada información. Yo creo que mucha luz es como mucha oscuridad. No deja ver. Hay tanta información y la sociedad vuelve tendencias, cosas de manera tan aleatoria que es difícil ejercer el gobierno. Vale la pena reflexionar sobre el reto de gobernar con esto, sobre entender que, bueno, el gobernante no tiene que ser un influencer político, tiene que ser un ejercicio de transparencia, lo que tenga que ver en su interacción pública, y que esta cercanía digital, no solamente a través de un ejercicio publicitario de redes sociales, sino que la cercanía digital debe eficientar los procesos administrativos a los que accede la ciudadanía en el ejercicio de gobierno, es decir, elementos de gobierno abierto, datos accesibles, trámites digitales eficientes. Entonces creo que la digitalización de los procesos políticos, de los procesos administrativos y del ejercicio de gobierno en relación de gobernante con la sociedad, creo que vale la pena replantearse y sobre todo promocionarse para estos nuevos gobiernos que van a entrar en América Latina. Esa era solamente la reflexión, estimado profesor. No, muy buena reflexión. Yo creo que a Ana le encanta lo que estás diciendo, porque como ella empuja todo lo de la digitalización, entonces la democracia digital, pues para ella es la dirección en la que vamos. Ana, cuéntanos.
No, yo, como has dicho que íbamos terminando, tengo para el buzón de sugerencias una petición, y es que en la próxima las mujeres seamos más que el 20% como hoy, y casi que con eso introduzco otro de los temas que por falta de tiempo se nos ha quedado en el tintero, y es que cómo conseguimos que entre todos nuestra representación en todo sea la que lo es en la vida real, que es el 50%. ¿Oíste, Romina? Romina es la jefa aquí del asunto, así que Romina se encargará que la próxima vamos a tener a 9 mujeres y un hombre. Señores, solamente para balancear, nada personal, todo esto sencillamente porque yo soy, eso es en serio ahora, soy un fiel creyente en el balance de género, importantísimo, es real eso. Ahora, señores, desafortunadamente, como todos hablan tanto, entonces esto se nos fue volando, pero la idea es, esto hay que hacer como todo, que te quedaron las ganas de seguir. O sea, porque no hay nada peor que sigue, entonces se acabó, entonces estás jalando la lengua. ¡Hey, tú qué opinas! No, aquí, señores, todos quieren seguir hablando, pero no hemos quedado todos con ganas. Yo sí quiero dejarlos con una reflexión importante. Es que creo que dentro de todo, a nivel individual, tenemos que pasar por una transformación. Y la transformación que yo creo nos puede ayudar a crecer dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro entorno, es cambiar lo que yo llamo del me al we. ¿Cómo pasar de what's in it for me a qué hay en esto for we? Entonces, yo estoy escribiendo un libro ahora que se llama For Me to We. Y si te das cuenta, me to we, solamente tienes que darle la vuelta a la M y te queda de me a we. Entonces ahí ya les di un slogan político para todos nosotros. Nosotros gobernamos con la filosofía del me para el we. Ahora, estoy hablando en serio. Yo creo que si cada uno en las cosas que nosotros hacemos, en vez de pensar solamente qué hay en eso para mí, pudieras pensar qué hay en eso para nosotros. Ampliar el yo para el nosotros. Creo que eso hará pues de que de una u otra manera avancemos todos más hacia un horizonte pues que nos llevará hacia mayores éxitos. Señores, no es mi culpa, es culpa de Romina, porque ella organizó esto de una hora nada más. Y así que es 100% culpa de Romina. No es culpa de que yo hable mucho, no es culpa de que ustedes hablen mucho. Han habido cantidad de preguntas, ni he dejado que la gente responda las preguntas, pero por eso los dejamos con muchas ganas de volver a hacer esto. Romina, prométenos que vas a hacer más de esto. Nosotros todos, además, señores, no se crean que aquí ha habido mucha gente. Hemos sido nosotros 8 hablando todo el tiempo. Aquí no hay más nadie. Pero igual ha sido una verdadera satisfacción para mí. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. Y Romina, te doy la última palabra de cierre y nos diga cuándo vamos a hacer todo hacia futuro, cuándo vamos a hacer más de estos. Qué bueno, primero, libro. Yo quiero libro, yo sí quiero leer ese. El libro viene, lo estoy mandando editor ahora a finales de agosto. From Me to We. No solamente para las personas, para las sociedades, para las empresas, las compañías. Hay que cambiar la filosofía del shareholder al stakeholder. ¿Me entiendes? Hay que cambiar. No es solamente... ¿Entiendes? Hay que pensar en que en la medida en que todos formamos parte de la idea y que te lo creas. Ampliar el tamaño del pie. No cómo quedarme yo con el pie, sino que ampliemos el tamaño del pie y así tu pedacito será más grande, pero hay para todo. Porque si pedimos una pizzita, te la puedes comer tú solo, pero si pides una pizzota, no te la puedes comer tú solo y hay más para todos. Ahora, trabajando juntos, hacemos una pizza más grande. Y si hacemos la pizza más grande, comen todos, no comes tú solito. Y en tu bueno haberte escuchado, Ricardo. En tu esquinita te ponemos lo que tú quieras. Dios salve el liberalismo. Bueno, yo solamente quería brevemente agradecer la posibilidad nuevamente que los funcionarios hayan hecho espacio en sus agendas para compartir con sus colegas esto que es una experiencia y un desafío, no solamente sentir que, bueno, que estamos creciendo como red, sino que también se sientan apoyados y acompañados. Sabemos que hay otros colegas que no la están pasando muy bien en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba, así que también esto implica un esfuerzo de hermandad. Y sobre todo, bueno, incentivar a que muchas mujeres y muchos hombres sigan involucrándose en la política, en los proyectos y ampliando la agenda hacia la equidad de género, hacia las poblaciones afrodescendientes, pero sobre todo hacia nuestra querida Latinoamérica. Así que bueno,
el compromiso, por supuesto, de seguir haciendo estas actividades, porque tenemos muchas más personas que están tomando nuevos desafíos, y de nuevo agradecerles también la confianza en la presidencia en nombre de Carlos. Un saludo muy grande para todos ustedes y gracias, Ricardo, también.